Bienvenidos a NTD Noticias. Soy Mayra Jaime y estas son las noticias de hoy para usted. 11 republicanos rompieron filas para que el Senado aprobara un acuerdo y aumentar el techo de la deuda, pero no todos están contentos con la decisión. Y esta vez, los periodistas encubiertos de Project Veritas captaron en video a científicos de Pfizer dando reveladoras declaraciones sobre si es mejor la inmunidad natural o la vacuna. Y veremos qué dice una ex empleada denunciante de Pfizer sobre el uso de tejido fetal humano. Autoridades sanitarias confirmaron la muerte de una mujer en Washington por coágulo de sangre tras recibir la vacuna anticovid de Johnson & Johnson. Un análisis muestra que el crédito fiscal por hijos que Biden planea agregar permanentemente al paquete de gastos beneficiaría más a las familias de los estados azules que a las de los estados rojos. Queremos anunciarles que YouTube desmonetizó nuestro canal, pero eso no va a detenernos. Vamos a seguir trayendo las noticias de forma honesta y veraz. Síganos en redes sociales y todas las noches por Epoch TV en nuestro programa completo sin censura. Encontrará el enlace en la descripción. Y pasando a nuestro programa de hoy, de la paralización al acuerdo. Analizamos el acuerdo a corto plazo del Senado para aumentar el techo de la deuda durante varias semanas. 11 republicanos rompieron filas para votar con los demócratas y así poder sacar adelante el acuerdo. El Senado allanó el camino para evitar el primer posible impago de la historia de Estados Unidos. Votó a última hora del jueves para aprobar un aumento a corto plazo del techo de la deuda, NATS. En esta votación, los votos a favor son 50, en contra son 48. El acuerdo entre los líderes del Senado pide ampliar el techo de endeudamiento en $480,000 millones. Esa es la cantidad que el Departamento del Tesoro dijo al Congreso que necesita para llegar al 3 de diciembre de este año. 11 republicanos se unieron a los demócratas para romper un filibusteo en el acuerdo para elevar el techo de la deuda, lo que permitió la votación final. El senador republicano Lindsey Graham dijo a Fox News que está descontento de que se hayan plegado. Bueno, la hemos fastidiado. Durante 2 meses prometimos a nuestra base y al pueblo estadounidense que no ayudaríamos al Partido Demócrata a elevar el techo de la deuda para que pudieran gastar entre 3.5 y 5 billones de dólares a través de la reconciliación. Al final del día, flaqueamos. Aunque algunos republicanos ayudaron a superar el filibusterismo, ninguno de ellos votó a favor de elevar el límite de endeudamiento. Después de la votación, el demócrata Joe Manchin dijo que cree que el Senado acabará resolviéndolo. Todos juntos y entendiendo que es lo mejor para ambas partes. Se puede pelear por muchas cosas, pero esto no las descarta. Esto es lo más serio que podemos hacer y no lo vamos a hacer más. Pero el demócrata Chris Coons es menos optimista. Hubiera preferido una solución a más largo plazo. Significa, por desgracia, que volveremos a estar aquí dentro de 2 meses necesitando otra votación configurada exactamente igual a la de esta noche para aumentar o suspender el techo de la deuda en adelante. La Casa Blanca dice que el acuerdo a corto plazo es un movimiento en la dirección correcta. Este es un paso positivo hacia adelante. El techo de la deuda que estamos viendo es un acuerdo a corto plazo que nos da un poco de espacio para respirar. A continuación, la Cámara de Representantes también tendrá que aprobar la prórroga del techo de la deuda. Están programados para votarlo el martes. Una vez aprobado por la Cámara, será enviado al presidente Biden para su firma. Pronto entrarán en vigor las exigencias de vacunación para las empresas privadas con más de 100 empleados. El presidente Biden dice que el Departamento de Trabajo está ultimando las normas que redoblan sus exigencias de vacunación y piden a más empresas que exijan la vacuna. El Departamento de Trabajo va a emitir en breve una regla de emergencia que pedí hace varias semanas y están llevando a cabo el proceso para exigir a todos los empleadores con más de 100 personas, trabajen o no para el gobierno federal. Esto es competencia del Departamento de Trabajo, que se aseguren de que los trabajadores estén totalmente vacunados o se sometan a pruebas al menos una vez a la semana. Según un nuevo informe de la Casa Blanca, las órdenes de vacunación están ya en vigor en el 25% de las empresas y el 40% de los hospitales. También, el 37% de los estudiantes de grado y posgrado asisten a universidades que exigen vacunas. Las órdenes de vacunación aumentaron las tasas de vacunación en más de un 20% en muchas organizaciones hasta superar el 90%.
Biden critica a los que se oponen a las órdenes de vacunación. Y algunos están haciendo una declaración política sobre este asunto, pero un fuerte bipartidismo de estadounidenses apoya las vacunas. Saben que no se trata de política, se trata de la vida y la muerte. De eso se trata. Se trata de cuidarse unos a otros. Se trata de ser patriótico. Y desde que Biden anunció la exigencia de vacunación para todos los trabajadores federales a finales de julio, la población no vacunada se redujo en un tercio, de 95 millones a 67 millones. Las clases presenciales en las escuelas de la ciudad de Nueva York reiniciaron este lunes, aunque las cosas ya no son iguales para miles de estudiantes que no podrán ver de nuevo a algunos de sus maestros tras la imposición de las vacunas. 2 maestras que emprendieron una demanda contra de Blasio hablaron con Pachi Valencia del programa Entrevistas Epoch TV sobre su lucha contra la vacunación obligatoria. En agosto, el alcalde Bill de Blasio anunció que todos los empleados del Departamento de Educación tenían que estar vacunados para poder regresar a las escuelas en octubre. A pesar de que el mandato incluye exenciones religiosas y médicas, muchas de estas solicitudes fueron rechazadas. Ante ello, 10 empleados del Departamento de Educación presentaron una demanda contra el alcalde. 2 educadoras hispanas que se encuentran entre los demandantes del caso Kane versus de Blasio dijeron al programa Entrevistas Epoch TV que la medida pone a prueba sus convicciones médicas y religiosas. Pero aquí ahora está el sistema ya provocando de que uno tiene que hacer una decisión entre su salud, entre sus convicciones religiosas y si van a poder pagar la renta o van a poder poner comida en la mesa. La mayoría de las personas que están en mi posición ya no van a ser, no van a poder entrar en el sistema, no van a poder seguir dándole servicios a nuestros estudiantes. Es nuestro cuerpo, es nuestra idea, es nuestro conocimiento, es nuestras creencias. Entonces, ¿por qué van a mandar algo así, a demandar algo así? De eso estamos en desacuerdo. Y poco a poco se nos han cerrado las puertas. Tras el anuncio de la vacunación obligatoria en la ciudad de Nueva York, un juez federal concedió una solicitud para bloquear temporalmente el mandato, el cual estaba programado para una audiencia el 29 de agosto. Sin embargo, en un giro inesperado, la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Manhattan emitió su fallo 2 días antes, disolviendo la orden judicial anterior sin proporcionar más detalles. La canciller de escuelas de la ciudad, Meisha Porter, dijo que no esperan que el mandato de vacunas provoque una escasez de maestros. Sin embargo, las docentes señalan que este cambio abrupto genera un impacto negativo también en los estudiantes. Tenemos que apoyar a nuestros estudiantes, primeramente en lo que es el trauma del COVID, el trauma de no estar con sus compañeros, el trauma de no poder conectarse con nuestros maestros. No están pensando, por supuesto que no están pensando en los maestros, pero no están pensando en los niños, cuales ellos supuestamente están trabajando por los niños. Aún así, estas profesoras no se dan por vencidas. Este lunes salieron a las calles de Brooklyn para protestar frente a la oficina del Departamento de Educación contra el mandato. Kane versus de Blasio es la tercera demanda impuesta contra las medidas de vacunación obligatoria en la ciudad. Las autoridades sanitarias del estado de Washington confirmaron que una mujer de Seattle murió tras recibir la vacuna anti-COVID de Johnson & Johnson. Esto se produce después de que se hiciera viral el obituario de una joven madre de Seattle que murió a causa de la vacuna esta semana. Twitter había etiquetado los enlaces al aviso fúnebre como engañosos. El Departamento de Salud del Estado de Washington emitió un comunicado el martes diciendo que es consciente de la reciente muerte de una mujer del condado de King por un coágulo de sangre después de recibir la vacuna Johnson & Johnson. El secretario de Salud dijo que el fallecimiento es la primera muerte de este tipo en el estado de Washington. Esto se produce después de que el aviso fúnebre de Jessica Berg Wilson, de 37 años, apareciera en Internet esta semana. Wilson, una madre de 2 hijas pequeñas en Seattle, murió el 7 de septiembre después de vacunarse contra el virus del PSC en agosto. Aunque el departamento no identificó a la mujer fallecida por su nombre, los detalles y el momento de la muerte coinciden con los de Jessica. Su marido, Tom Wilson, dijo a The Epoch Times que el médico de Jessica confirmó que había muerto de trombocitopenia trombótica, una forma rara de coágulo de sangre inducida por la vacuna.
El Departamento de Salud dijo en su declaración que los coágulos de sangre son una complicación muy rara asociada a la vacuna Johnson & Johnson y añadió que los CDC solo informaron de otros 3 casos confirmados en todo el país. El marido de Jessica dijo que ella gozaba de excelente salud y no tenía ninguna enfermedad subyacente cuando recibió la vacuna a finales de agosto. Según Wilson, Jessica se oponía firmemente a la vacuna, pero dijo que debido a la orden de vacunación, si quería continuar con su trabajo voluntario en la escuela local, ella sintió en su interior que ya no tenía elección en el asunto. Los familiares de Jessica dicen que creen que su decisión de cumplir con la vacunación obligatoria le costó la vida. La familia también expresó esta semana su indignación con el gigante de las redes sociales Twitter, que inicialmente calificó de engañosos los tweets que enlazaban con el obituario de Jessica. El Departamento de Salud dice que seguirá trabajando estrechamente con los CDC y Salud Pública de Seattle y del condado de King a medida que se disponga de más detalles sobre la causa de la muerte. Científicos de Pfizer revelaron a periodistas encubiertos que la inmunidad natural es probablemente mejor que la vacuna, y un informante reveló correos electrónicos de altos funcionarios de Pfizer que muestran que no quieren que el público sepa que se utiliza tejido fetal abortado en el desarrollo de las vacunas. Periodistas encubiertos que trabajan para Project Veritas hablaron con 3 científicos de Pfizer. Los científicos dieron información que va en contra de los seminarios que la empresa les exige que realicen y que no se les permite discutir en público. El experimentado bioquímico de Pfizer, Nick Carl, compartió su punto de vista sobre la vacuna de la compañía. When somebody is naturally immune, like they got COVID, they probably have better, like not better, but more antibodies against the virus. Your antibodies are probably better at that point than the vaccination. Carl dice que eso es porque la vacuna es solo un anticuerpo contra una parte específica del virus, pero cuando alguien contrae COVID-19, su cuerpo produce anticuerpos contra múltiples partes del virus. Un científico asociado senior dice que la inmunidad natural probablemente dura más que la protección de la vacuna. You're protected most likely for longer, since it was a natural response. Continuó diciendo que Pfizer se mantiene básicamente con el dinero del COVID y que no deben hablar de nada que pueda implicar las grandes farmacéuticas. Otro científico coincide con esto. We're like bred and taught to be like vaccine is safer than actually getting COVID. You cannot talk about this in public. Además, Project Veritas entrevistó a Melissa Strickler, una empleada que trabajó 10 años en Pfizer y ahora es una denunciante. Ella reveló correos electrónicos de empleados de alta jerarquía, compartió uno de Vanessa Gilman, la directora senior de investigación mundial de Pfizer, sobre el uso de tejido fetal humano en las pruebas de vacunas. En asuntos corporativos, queremos evitar que la información sobre células fetales quede flotando por ahí. Creemos que el riesgo de comunicar esto ahora mismo supera cualquier beneficio potencial que pudiéramos ver, en particular con los miembros del público en general que podrían tomar esta información y utilizarla de maneras que no quisiéramos que salieran a la luz. En las últimas semanas no recibimos ninguna pregunta de legisladores ni de los medios sobre esta cuestión, así que queremos evitar plantearlo si es posible. Strickler dijo que está un poco preocupada por lo que Pfizer podría hacerle o decir de ella por revelar esto, pero para compensar el riesgo de perder su trabajo y las posibles batallas legales, tiene una cuenta de donaciones en la que ya recaudó más de $145,000. Pfizer no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios de NTD. Ahora vamos a un corte y regresando le tendremos información sobre una entrevista a 4 abogados de derechos humanos mexicanos quienes están pidiendo enjuiciar a los ministros que declararon inconstitucional la penalización del aborto. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. Cuando estalló la pandemia de COVID-19 en China, pues hubo esfuerzos para promover la teoría de que su origen era natural y de esta manera pues disipar cualquier discusión sobre una posible fuga de laboratorio. Bueno, este próximo viernes vamos a dejar al descubierto el primer capítulo de una infografía completa de los orígenes del virus, su encubrimiento y quiénes estuvieron detrás de todo esto desde su inicio hasta hoy. No se lo pierda. Suscríbase ahora mismo gratuitamente a nuestra web The Epoch Times en español y asista a todos nuestros vídeos exclusivos sin censura. Un lugar donde usted puede dejar su opinión con total libertad. Lo esperamos en Epoch TV, una nueva forma de disfrutar The Epoch Times. Ahora vamos a un corte y regresando le tendremos información sobre la nominada por Biden
para regular la banca en el país. Recientemente borró de su currículum la tesis de Karl Marx. Esto y mucho más aquí en NTD en español. Regresamos. El senador Pat Toomey exige a la elegida por el presidente para ser la principal reguladora bancaria del país que entregue su tesis sobre Karl Marx. Fue escrita mientras estudiaba en Moscú con una beca que lleva el nombre de Vladimir Lenin. Las referencias al documento fueron supuestamente borradas de su currículum. El senador republicano Pat Toomey quiere saber qué piensa la posible futura contralora de la moneda sobre la teoría económica de Karl Marx. La profesora Zula Omarova, de la Facultad de Derecho de Cornell, fue nominada para el puesto por el presidente Joe Biden el mes pasado, pero sus antecedentes y sus escritos académicos anteriores suscitaron un fuerte escrutinio. De hecho, no creo haber visto nunca una elección más radical para un puesto de regulación en nuestro gobierno federal. Toomey, el miembro de mayor rango en el Comité Bancario del Senado, envió una carta a Omarova el martes solicitando una tesis que escribió durante su estancia en la Universidad Estatal de Moscú en la década de 1980. La tesis se titula El análisis económico de Karl Marx y la teoría de la revolución en el capital. Toomey también señaló que Omarova la escribió mientras estudiaba con una beca que llevaba el nombre del líder comunista ruso Vladimir Lenin. El senador afirmó que parece que Omarova eliminó cualquier referencia a la tesis en su currículum actual, pero señaló que el documento figuraba en su currículum tan recientemente como en 2017. Toomey señaló que los candidatos al cargo están obligados a presentar copias de todos sus escritos publicados. En el Pleno del Senado el miércoles, Toomey expresó su preocupación por la nominación de Omarova y dijo que muchas de sus opiniones le parecían inquietantes. La señorita Omarova no solo quiere endurecer la regulación de los bancos, no es lo que defiende, sino lo que quiere hacer. Y estas son sus palabras, cito, efectivamente acabar con la banca tal y como la conocemos, fin de la cita, son palabras que escribió el año pasado. Señaló otro documento que Omarova escribió el año pasado llamado El Registro del Pueblo. Toomey dijo que allí ella promueve la nacionalización de los bancos minoristas, lo que calificó como una clara idea socialista. Toomey también expresó su preocupación por la actitud de Omarova hacia la Unión Soviética, haciendo referencia a un par de tweets. El senador solicita que se le entregue una copia de la tesis original al Comité Bancario del Senado antes del 13 de octubre. El presidente Biden planea hacer permanente el crédito fiscal por hijos como parte del paquete de gastos de $3.5 billones, pero un análisis muestra que el ahorro no se repartirá por igual entre las familias del país. Beneficiaría más a las familias de los estados azules que a las de los estados rojos. Con la desgravación fiscal por hijos propuesta por Biden, las familias de los estados azules obtienen en promedio un 52% más de ahorros que las de los estados rojos. Una familia de 4 miembros con un bebé que viva en cualquiera de los 25 estados que votaron por Biden obtendrá un ahorro promedio de $12,000, mientras que las familias de los 25 estados que votaron por Trump recibirán un ahorro promedio de menos de $8,000. Las cifras proceden de datos proporcionados por el Comité de Educación y Trabajo de la Cámara de Representantes y analizados por The Epoch Times. El Comité de Educación de la Cámara calculó las cifras basándose en los costos medios de las guarderías y el ingreso promedio de los diferentes estados. Según la ley Reconstruir Mejor, las familias que ganan el 100% del ingreso promedio estatal no pagarían más del 2% de sus ingresos en el cuidado de los niños. El crédito fiscal para niños se aprobó por primera vez en el paquete de estímulo de $1.9 billones. Ahora Biden quiere hacerlo permanente en el proyecto de ley de gastos de $3.5 billones. La directora ejecutiva de Heritage Action for America, Jessica Anderson, dijo a The Epoch Times, una vez más, se nos recuerda que la agenda económica de Biden elige ganadores y perdedores. El apoyo público para hacer permanente el crédito fiscal es débil. En una encuesta reciente, solo el 17% dice que definitivamente lo apoya y el 18% dice que probablemente lo apoye. En comparación, el 34% dice que definitivamente no lo apoya y otro 18% dice que probablemente no lo apoya. El adolescente que disparó a sus compañeros de clase cerca de Dallas salió en libertad tras pagar una fianza. Y mientras los tiroteos en las escuelas siguen siendo una preocupación en todo el país, Jason Perry de NTD habló con un asesor de seguridad pública sobre las mejores medidas para garantizar la seguridad en las escuelas.
Según everytownresearch.org, en 2021 se han producido al menos 101 incidentes de disparos en recintos escolares, con el resultado de 21 muertos y 56 heridos en todo el país. Jim Fuda sirvió 33 años en la oficina del sheriff del condado de King en Seattle y también es el cofundador de Crime Stoppers Global Solutions. Dio algunos consejos para reducir la violencia con armas en las escuelas. En realidad creo que el programa mentor que pone oficiales en las escuelas, sé que es caro, pero ya sabes, algo de esto se remonta a la familia, donde si la gente legítimamente tiene armas de fuego, estas deberían estar seguras en un lugar donde sus hijos no puedan alcanzarlas. Shannon Watts es la fundadora de Moms Demand Action, que busca soluciones al problema de la violencia armada. Está de acuerdo en que es necesario que las armas se guarden bajo llave en casa. Los padres tienen que entender que es su responsabilidad mantener sus armas guardadas de forma segura. La responsabilidad de guardar las armas de fuego de forma segura recae siempre en los adultos, no en nuestros niños y adolescentes, a los que hay que decir que se mantengan alejados de ellas. Pero en el tiroteo del Instituto de Texas, el adolescente obtuvo su arma ilegalmente. Le pregunté a Fuda qué pasaría si uno de los compañeros del tirador supiera que había llevado un arma a la escuela antes del tiroteo. Muchas escuelas tienen una aplicación de denuncia anónima que quita el estigma de estar delatando a alguien, de que esto es alguna cosa relacionada con la policía, de que algo de esto es, digamos, que un niño va a cometer, que estuvo hablando de cometer suicidio, que el amigo o la persona puede realmente cambiar eso y ese estudiante puede obtener algo de ayuda y sigue siendo completamente anónimo. Él también recomienda la aplicación llamada P3 Tips y dice que posiblemente podría evitar que ocurra otro tiroteo. Jason Perry, NTD News. Una declaración del régimen chino sugiere que es más probable que nos caiga un rayo a que experimentemos reacciones adversas a las vacunas fabricadas en China. Pero varios informes parecen decir lo contrario. Muchos ciudadanos chinos ya informaron sobre síntomas adversos tras vacunarse. La prensa estatal china tampoco parece informar sobre estos casos. Por eso, en el informe especial de esta semana, nos fijamos en las historias no divulgadas de quienes dicen que las vacunas chinas no son tan inofensivas como asegura el Partido Comunista Chino. No se pierdan este y otros programas especiales disponibles en la plataforma Epoch TV de nuestro medio asociado The Epoch Times en español. Los esperamos. Ahora vamos con Julián Bertone, quien nos trae un reportaje de un denunciante chino, ex miembro de las Fuerzas de Seguridad de China, quien confiesa sobre las torturas a los uigures. Dice que se le ordenó arrestar y torturar rutinariamente a los detenidos. Adelante, Julián. Desde hace años se acusa al Partido Comunista Chino de graves violaciones de los derechos humanos en la región china de Xinjiang. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirma que Beijing mantiene detenidos a hasta 2 millones de uigures y otras personas en un moderno sistema de campos de concentración. Ahora, por primera vez, un ex miembro de las Fuerzas de Seguridad de China salió a hablar. Dice que se le ordenó arrestar y torturar rutinariamente a uigures. Advertimos a los espectadores que este reportaje contiene descripciones gráficas sobre violencia y agresiones sexuales. Esta es la historia de una víctima y de un torturador confeso. Did the police officers use electric batons to shock prisoners? Yes, everyone uses different methods. Desde hace años, historias de detenciones arbitrarias, crueldades indecibles y campos de concentración masivos salen de la región china de Xinjiang. Testimonios de personas como Abduweli Ayub. When you were detained in 2013, what was your main job? Kindergarten teacher. Abduweli dice que la policía lo sacó de su escuela en lengua uigur. Put black hood on my face and they put me in this is the interrogation room, and inside the iron cage there's a tiger chair. Your wrist shackled there and your feet also shackled. Dice que lo acusaron de espionaje, de conspirar contra el régimen chino y del delito de separatismo, y le exigieron una confesión. You just confess. You just admit what you have done. It's good for you.
Ahora, por primera vez, CNN habló con un policía chino que afirma que su trabajo consistía en arrestar y extraer confesiones a los uigures étnicos en Xinjiang. Algunos policías hacían de policías buenos y otros hacían de policías malos, y después de golpearlos les ofrecíamos un cigarrillo. Did you have to be the bad cop sometimes? Por supuesto. El hombre que pidió ser llamado Xiang dice que trabajó más de 10 años como policía antes de huir de China tras desilusionarse con el Partido Comunista en el poder. Ahora lleva puesto el uniforme de policía para autentificar su historia, pero no quiere ser identificado para protegerse a sí mismo y a sus familiares que aún están en China. To prove that he was a Chinese police officer, Zhang is showing me many photos of different police badges, training certificates, even portraits of his graduating class at Police Academy, images that we cannot show on television because they would reveal his identity. Xiang dice que fue enviado desde su provincia natal a trabajar en Xinjiang al menos 3 veces, durante las cuales se le ordenó detener a cientos de sospechosos, todos ellos de la etnia uigur. How were the interrogations being conducted? Golpeando, pateando, golpes con moretones e hinchazón, golpear sus cabezas contra el radiador. Policías pisaban la cara de los sospechosos y les decían que confesaran. Xiang dice que algunos de los sospechosos tenían tan solo 14 años y que todos los detenidos fueron golpeados. Were the suspects all men? Hombres y mujeres. Did you witness women being beaten? Sí. CNN no puede confirmar independientemente las alegaciones de Xiang, ni las de Abduweli, el profesor de jardín de infantes, que dice que además de recibir golpizas, también fue violado en su primera noche de detención por prisioneros chinos, que seguían órdenes de los guardias de la prisión. It's really bad. This was prisoners who sexually assaulted you. Yeah, the prisoners. More than one. More than one. It's first of all they surrounded me, and the police there ordered me to take off my underwear and let me bend over. Bend over. Don't do this. Don't do this. I cried. Please don't do this. And then just hold my hand like this. Xiang, el policía que huyó de China, describió con detalles gráficos los métodos de tortura sexual que, según él, utilizaban los oficiales de policía. Si quieres que la gente confiese, utilizas la porra eléctrica. Atábamos 2 cables eléctricos en las puntas y poníamos los cables en sus genitales mientras la persona estaba amarrada. Da buen resultado. También dijo que a veces la policía ordenaba a los presos que agredan sexualmente a los detenidos. En la cárcel los llamamos investigación. El régimen chino insiste que con todo esto está combatiendo el extremismo violento en Xinjiang, pero al mismo tiempo el PSC niega que se esté cometiendo cualquier tipo de violación de los derechos humanos en la región. Quiero reiterar que el llamado genocidio en Xinjiang no es más que un rumor respaldado por motivos ulteriores y una mentira absoluta. Pero Xiang, el policía denunciante, dice que recibió el doble de su salario normal para unirse a decenas de miles de otros policías enviados a Xinjiang como parte de la represión del régimen. How many of the people that you arrested in Xinjiang do you think were actually violent extremists? Ninguna. None. Xinjiang no es una zona de guerra, y esas personas son nuestros coterráneos, no enemigos extranjeros. If you didn't carry out the arrests, what would happen to you? Entonces también me arrestarían, porque eso significa que también soy parte de una organización terrorista, y me convierto en su enemigo. Abduweli dice que tras 15 meses de detención, llegó a confesar que se dedicaba a la recaudación ilegal de fondos y luego fue puesto en libertad. Posteriormente huyó de China. Desde entonces dice que varios de sus familiares fueron detenidos, incluyendo a su sobrina Mirjai. Where was your niece held? The same detention facility I stayed. I don't know how she died. I don't even know. She's the first one I hold. She's the first baby I hold in my life.
She's just like my daughter. En respuesta a preguntas escritas de CNN, el gobierno de Xinjiang negó que Mir Hai muriera durante su detención. Aseguraron que la mujer de 30 años murió de un fallo orgánico debido a una anemia severa después de ser tratada en un hospital, tras sufrir una enfermedad desconocida. El gobierno chino no respondió a las preguntas escritas sobre las alegaciones del ex policía. Abduweli vive ahora en Noruega con su familia y publica libros infantiles escritos en lengua uigur. Insiste en que es capaz de perdonar a los hombres que lo encarcelaron y torturaron. I don't hate them because all of them victim of that system. If you met one of these prisoners, what would you say to them? Tendría miedo. Me iría inmediatamente. Why? ¿Cómo me enfrentaría a esa gente? Me sentiría culpable. Aunque solo sea un soldado, sigo siendo responsable de lo ocurrido. Sí, tenemos que ejecutar órdenes, pero muchos hicimos esto en conjunto. Somos responsables. En Francia, un informe que detalla las operaciones de influencia del Partido Comunista Chino o PSC, incluyendo las tácticas utilizadas contra Estados Unidos, está recibiendo cobertura de los medios. Un exeditor en jefe de AFP dice que los resultados son aterradores. El Partido Comunista Chino lleva muchos años participando en una guerra contra Estados Unidos y otros países occidentales. Esto incluye no solo la guerra militar, sino también la guerra económica y psicológica. Uno de estos informes fue publicado hace 2 semanas por un grupo francés de expertos militares. Pierre-Antoine Donnet es el exeditor en jefe global de AFP y un experto en China. Dice que le sorprendió y aterrorizó lo que encontró en el informe, especialmente la participación de los militares chinos en la guerra psicológica. El Ejército Popular de Liberación, que es el brazo militar del Partido Comunista Chino, está implicado en la guerra psicológica. El informe menciona una base militar 311 o más exactamente, la unidad 61716, que impulsa operaciones como la llamada guerra de opinión pública. Según el informe, los militares chinos crean algoritmos de inteligencia artificial capaces de influir en la opinión pública. El objetivo es manipular dentro y fuera de China las ideas de la gente sobre el PSC. Fuera de China, esta guerra se dirige principalmente a Taiwán. Estados Unidos también es el objetivo, especialmente políticos y militares. El informe también dice que la organización de la base militar a diferentes niveles está supervisada por oficiales del PSC o comisarios políticos. Su función es orientar las acciones de la cadena de mando de acuerdo con los objetivos del PSC y las teorías de la guerra. Las teorías definen la narrativa del PSC y los comisarios supervisan su ejecución. Los comisionarios son los que tienen el verdadero poder dentro de la institución sobre las diferentes secciones militares, la investigación y desarrollo, equipos, oficinas políticas, etc. Según el informe, el PSC emplea al menos a 2 millones de chinos para controlar las narrativas sobre el PSC a través de Internet a tiempo completo, más otros 20 millones a tiempo parcial. En México, 4 abogados de derechos humanos están pidiendo enjuiciar a los ministros que declararon inconstitucional la penalización del aborto. Hablamos con algunos de ellos para conocer más al respecto. 4 abogados de derechos humanos están impulsando una denuncia de juicio político contra los 10 ministros de la Suprema Corte de Justicia en México. La denuncia es en respuesta a una declaración de la Suprema Corte que invalida el artículo 4 de la Constitución de Sinaloa que protege la vida desde la concepción. En su fallo, la Corte consideró que las entidades federativas carecen de competencia para definir el origen de la vida y el concepto de persona, puesto que es una competencia de la Constitución General. Sin embargo, el doctor en Derecho Edmundo Becerril dijo a Entity que la sentencia de la Suprema Corte se extralimita al mandato constitucional. Y no solamente declaran la invalidez de la norma impugnada, sino que en párrafos en los considerandos declaran la invalidez de todo el orden jurídico nacional en cuanto a la protección de la vida desde la concepción. Y creemos que esto resultó una extralimitación a los marcos normativos que autoriza la Constitución y un abuso de poder. Becerril dice que esta sentencia de la Corte no solamente viola la Constitución mexicana, sino también la Convención de los Derechos de los Niños y la Convención Americana, que son tratados a los que México está suscrito. El sentido común y el sentido de la justicia nos hace
reclamar y denunciar esta injusticia. Esa vida humana debe de protegerse, porque toda vida humana merece respeto y valor. La denuncia se presentó el pasado 30 de septiembre con el respaldo de 85,000 firmas electrónicas impresas de la ciudadanía que está inconforme con la desprotección a la vida. Por su parte, la abogada Adriana Saucedo dijo que la iniciativa no solo defiende el bebé, sino también a la vida de la mujer. Los mexicanos estamos a favor de la vida y no a favor de la muerte. Y queremos que se apoye las políticas públicas a favor de la mujer y de sus hijos por nacer, porque ambos tienen derechos. Decenas de miles de mexicanos se manifestaron el pasado 3 de octubre en la Ciudad de México para exigir opciones de vida y libertad. Se estima que más de 1 millón de mexicanos participaron en las marchas a nivel nacional. Y estas fueron las noticias de hoy. Los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. Antes de despedirme, quiero invitarlos a apoyar nuestro programa con una donación. Hallará el enlace en la descripción. Cualquier aporte que pueda hacer nos ayudará a seguir difundiendo la verdad. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una feliz tarde. No se pierdan nuestro programa completo de NTD Noche, sin restricciones y ahora por Epoch TV. Los medios de comunicación hegemónicos informan todos como una sola voz, tratando de moldear su percepción de lo que pasa en el mundo. Ahora está NTD en español. Bienvenido a NTD Noticias, soy Mayra. Somos verdaderamente independientes. Buscamos la verdad y la compartimos con ustedes. Descubra el periodismo como debe ser. Siga NTD Día a las 3:30 de la tarde por YouTube y la transmisión exclusiva NTD Noche a las 10 p.m. solo por Epoch TV en la página web de Epoch Times en español.